hay algunos alumnos que todavía tienen problemas. Me gustaría que dentro de los que estén ustedes jóvenes me dijeran, ¿no es cierto?, si pueden entrar a NetAcad. Si no pueden entrar a NetAcad, la idea es poder solucionarlo al tiro porque es la única forma que ustedes tienen como para poder estudiar el material oficial de la asignatura. ¿Ya? Entonces, ¿tienen algún impedimento jóvenes para entrar al ambiente de NetAcad? ¿O están todos ok? Yo estoy ok. ¿Sí? Ya. Yo no. O sea, yo no, todo ok. Ah, ya. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, jóvenes, me gustaría que vieran su ambiente de aprendizaje y en el ambiente de aprendizaje me gustaría que me confirmaran si pueden revisar la primera definición de nota, o sea, perdón, la primera definición de la evaluación que vamos a tener como unidad uno. Si es que les aparece a ustedes. Me gustaría tratar de corroborar esa información con ustedes. Veo solo los títulos. Profe, son los cursos, ¿cierto? Sí, ustedes tienen que entrar al ambiente de aprendizaje jóvenes y en el ambiente de aprendizaje les va a salir definición de evaluación, ¿ya? No sé si las pueden ir revisando. Deberían tener tres evaluaciones, una para el 14 de abril, deberían tener la segunda evaluación para el 27 de mayo y deberían tener la tercera evaluación para el día 1 de julio, ¿sí? ¿No las ve? Ya, a ver, veamos entonces, veamos primero, a ver, voy a mostrar, ya, ahí sí, jóvenes, a ver, vamos a cerrar aquí, ¿no es cierto? Y ustedes van a entrar a su ambiente de aprendizaje y en ambiente de aprendizaje, ¿no es cierto? Ustedes deberían ver acá un link que diga definición de evaluaciones. No sé si estará igual para ustedes como alumnos, pero una vez que ustedes pinchan en la definición de las evaluaciones, ya, ustedes son la sección 312. Sí, la Profe. 312. Sí, correcto, son las 312. Entonces ustedes Sí. deberían tener, ya, por el momento ustedes deberían tener estas tres evaluaciones que están acá, ¿ya? Y ahí me gustaría que corroborar esa información con ustedes. Bueno, si no les aparece de momento, me falta acá una cuarta evaluación porque tenemos que hacer el 100% ya de la ponderación total. Entonces, lo importante que ustedes se den cuenta es la primera evaluación, que la tenemos la primera evaluación el 14 ya de abril, ¿sí?
¿Puede tener, profesor, puede tener algunos cambios esta fecha de evaluación? Sí, normalmente, por reglamento, ya yo tengo una semana como para poder avisarle a ustedes y poder cambiarla. Normalmente no la adelanto, ¿ya? Pero sí la puedo retrasar, ¿no es cierto?, en una clase más o en 2 clases más si es que llegamos a faltar en alguna de las clases. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso para que lo tengan en consideración. Entonces, lo importante es que el 14 de abril ya tenemos la primera evaluación. Y la primera evaluación, jóvenes, la vamos a tener a través del ambiente de aprendizaje que va a estar acá. ¿Ya? De hecho, yo la voy a levantar ahora para que ustedes se vayan acostumbrando un poquito más a este tema del ambiente de aprendizaje. Y acaba de decir evaluación 1, unidad 1, los capítulos tanto. ¿Sí? Entonces ahí usted va a pinchar y el día de la evaluación usted va a poder realizar su evaluación como corresponde. Ya, jóvenes, cualquier duda o consulta me preguntan. Nuevamente, les voy a hacer, ¿no es cierto?, dado que algunos alumnos o compañeros de ustedes me preguntaron, ¿no es cierto?, profe, yo llegué tarde a la clase, no sabía cómo hacerla o cómo irme a la clase, profesor, ¿cómo puedo ver los videos? Es importante, jóvenes, que cuando termine la clase, ¿no es cierto?, ustedes se salgan, porque si ustedes se quedan en esa clase, la clase no va a poder terminar nunca. Yo, aunque termine de grabar, lo que hace Tim es tiene que esperar a que termine el último alumno o profesor, ¿no es cierto?, cierre la sesión para poder, ¿no es cierto?, procesar el video y poder dejarlo en el equipo. Digo en el equipo porque ustedes pueden ingresar, ¿no es cierto?, y acá ustedes pueden ir viendo, si yo me voy a la... acá. Entonces, si yo me voy, ¿no es cierto?, acá a la 312, yo podría revisar el video, ¿no es cierto?, de la clase. Y eso es tremendamente importante porque así usted puede ir viendo los videos. Ahora, normalmente cuando yo grabo, ya es cuando yo empiezo a pasar la clase teórica. Por ende, yo todavía no le coloco, bueno, obviamente ya empezaron a grabar la clase, pero lo importante es que yo le coloco o ingreso, ¿no es cierto?, grabar la clase cuando empezamos con parte de la teoría. Entonces eso es importante, ¿no es cierto?, poder revisar nuevamente acá los videos que se van, ¿no es cierto?, guardando. Todas las clases son grabadas. Eso es importante porque las clases, al ser grabadas, ¿no es cierto?, usted, si se pierde esta clase, la puede revisar. Y a su vez también yo voy a dejar un link lo voy a dejar en el ambiente de aprendizaje, ya que es un canal de YouTube en la cual yo termino la semana y yo lo que hago para que estos videos no se pierdan es subirlos a ese canal. Y en ese canal de YouTube usted puede revisar todos los videos, ¿no es cierto?, de sus clases. Le voy a ir colocando clase X, fecha tanto. Entonces así usted se va a ir dando cuenta, ¿no es cierto?, cuál es la clase que usted faltó y puede irla revisando. ¿Ya, jóvenes? Esa es otra función que normalmente siempre aplico. ¿Sí? Ya, jóvenes. Me preguntaron también, profe, no sé entrar a la plataforma. Ustedes lo único, jóvenes, que tienen que hacer es ingresar al sistema de NetAcad. En el sistema de NetAcad, ¿no es cierto?, les va a salir este cuadradito que está acá. Ustedes se posicionan en este cuadro y automáticamente ya les va a salir en la esquina superior derecha, les va a salir iniciar curso. Ustedes lo que tienen que hacer es iniciar el curso. Van a entrar, ¿no es cierto?, al LMS. El LMS es donde está toda la información del curso. Ustedes tienen acá para ir viendo, ¿no es cierto?, en detalle cómo es este curso, de qué se trata, cómo vamos viviendo, ¿no es cierto?, el área de las tecnologías y cómo vamos, ¿no es cierto?, seleccionando los diferentes tipos de recursos que necesitamos utilizar. Dicho esto, usted también tiene acá recursos del estudiante. Acá en los recursos del estudiante es importante porque, mire, le voy a mostrar esto. Vales de descuento para exámenes de certificación Cisco. Una certificación Cisco, yo sé que a usted le emociona este tema, ¿no es cierto?, de certificarse, y es importante. Certificarse hoy en día, ser un alumno certificado en Cisco, ya esto le abre muchas puertas, ¿no es cierto?, afuera, independiente de que usted tenga un título de ingeniero o un título de analista. Y avala, ¿no es cierto?, lo que usted sabe. Estos descuentos o estos vales de descuento, ¿cómo se obtienen? Realizando, ¿no es cierto?,
todos los exámenes y sobre una ponderación. No lo tengo todavía definido. No sé, Cisco, si habrá subido esa ponderación, pero el año pasado era de un 85% igual o superior. Entonces, cada vez que usted haga el examen, si usted se sacó un 20%, un 30%, un 40%, no se complique porque yo lo voy a volver a activar. Normalmente siempre activo 2 veces los exámenes, no los activo más de 2 veces porque después tiende a ser algo en el alumno que en realidad en la tercera oportunidad no sé si estudió o no. Entonces, lo importante es poder tratar de ver las pruebas de los capítulos, ¿ya? Que son estas que están acá, ¿sí? Los cuestionarios, perdón, los cuestionarios del capítulo. Ahora, yo quedé ayer con una tarea que me la hizo saber la señorita, no sé si estará, Laura parece que fue, porque los cuestionarios de los capítulos estaban en inglés, ¿ya? Yo ya pregunté a la account manager que el contact de Cisco, ¿ya? Y él me está viendo, ¿no es cierto?, el del por qué. Como esta plataforma es nueva para ustedes, ya esta plataforma se actualizó 2021. El 2020 era una plataforma totalmente diferente. Entonces, para ir viendo esto, ¿no es cierto? Todavía tenemos tiempo, ya la próxima semana, entre el lunes y el martes, ¿no es cierto? Yo voy a estar informando por la plataforma Team en base a la configuración que tiene el IT Essential. Principalmente se levantó en español porque ustedes pueden ver que, dados los capítulos, ¿no es cierto?, que ustedes estudien, están todos en español. Entonces, eso es importante. Otra función que podemos ver es que cuando nosotros trabajemos dentro de los capítulos, lo importante es que el día que nos toque nuevamente, ¿no es cierto? O sea, siempre va a ser el día jueves y el día miércoles veamos un capítulo nuevo y el día jueves, ¿no es cierto?, tratemos de enfocarnos más rápidamente, ¿no es cierto?, en algunas consultas que ustedes tengan, consultas como por ejemplo pareamiento de las memorias RAM, ¿no es cierto?, parte de las configuraciones de los equipos, y ayer, ¿no es cierto?, llegamos a acá, quedamos, ¿no es cierto?, en los tipos de dispositivos de almacenamiento. Entonces, lo importante es venir, ¿no es cierto?, en las clases con algunas dudas, consultas o observaciones, dada esta situación, para que ustedes ya hayan podido revisar este material, y la idea es que me hagan algunas consultas. Consultas como, por ejemplo, en base a qué trabajamos, y lo dije ayer, los discos, los discos de almacenamiento, ¿no es cierto?, SSD con los discos duros HDD. Cuál es la diferencia notoria en estos discos, ¿no es cierto?, ya sea físicamente y a nivel de software. Y dada esta condición, tenemos los discos SSD que trabajan, ¿no es cierto?, a niveles de lectura y escritura. Y obviamente tenemos los discos HDD. ¿Ya? Voy a sacar la cámara para que no se vaya. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ¿alguien de ustedes me podría decir específicamente si existe otro tipo de discos duros? M2. Perfecto, muy bien. ¿Ya? ¿Qué más? M2 NVMe. Sí, sí. Tenemos los discos, ¿no es cierto?, que son, como lo nombraba ayer, hay diferentes tipos de discos. Principalmente aquí vamos a analizar dos. Tenemos los discos por estado sólido, ya que trabajan a un nivel lógico, a nivel de chip, y tenemos también los discos duros que trabajan a un nivel de HDD. ¿Ya? Los discos duros que trabajan a este nivel son discos duros, ¿no es cierto?, mecánicos, en la cual podemos visualizar, ¿no es cierto?, que existen diferentes tipos de almacenamiento, y a su vez, ¿no es cierto?, cómo van trabajando en ello. Tienen diferentes tipos, ya que son los SATA, los PATA, los CASI, los SSD, y obviamente trabajando con diferentes tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber de los discos duros? Tenemos que saber
que aquí yo trabajo con velocidades de lectura y escritura, y en los discos duros, ¿no es cierto?, a un nivel de movimiento, un nivel técnico, trabajamos a nivel de RPM, ¿no es cierto?, revoluciones por minuto. Eso es lo más importante. Discos duros, por ejemplo, de 3,5 pulgadas, ¿no es cierto?, y acá tenemos discos duros de 2,5 pulgadas. También existen las cintas. Hoy en día, las unidades de cinta ya se componen a nivel sobre, ¿no es cierto?, el terabyte. No estamos hablando de 500 gigas, ni 600 gigas, ni 800 gigas. Hoy en día, una cinta de 8 terabytes ya me sale lo que me saldría un disco duro de 500 gigas. ¿Sí? Entonces, para que yo ocupo las unidades de cinta, puedo utilizar diferentes tipos de tecnología. Por ejemplo, hoy en día nosotros podemos trabajar con BIM y con parte de VMware en sí, de máquinas virtuales, y dada su complejidad en Netbook. Entonces, dependiendo la marca con la que ustedes vayan a trabajar en una organización, ya sea Dell, HP, IBM o cualquier otra marca, ¿no es cierto?, va a tener su tecnología. Y su tecnología, ¿no es cierto?, va a estar enfocada en ciertos tipos de aplicabilidades. Entonces, eso también es sumamente importante que ustedes lo puedan reconocer. Las unidades ópticas hoy en día se utilizan. Sí, pero muy poco. Ya. ¿Sí? ¿Alguna otra observación o comentario? Al menos en la óptica, donde trabajo yo, se usa mucho para el tema de la ecografía. Ya, correcto. Perfecto. Ese es el punto que yo quería llegar. Hay tecnologías que nosotros no podemos llegar y eliminarlas, ¿no es cierto? El disquete es una tecnología obsoleta, ¿sí? El disquete es una tecnología obsoleta porque lamentablemente para el disquete salió un dispositivo en el cual cumplía la misma función, ¿no es cierto? Resguardar la información y a su vez, ¿no es cierto?, transportarla fácilmente con un potencial de data mayor. Entonces, tenemos estas unidades ópticas que hoy en día, tanto en los colegios como en las universidades, como en los centros médicos, ¿no es cierto?, para poder entregar información al paciente, al alumno, al usuario, no se entregan en pendrive, sino que se entregan en una unidad óptica porque el valor de ella es totalmente mucho más bajo que un pendrive. Pero también recalcar que toda esta convergencia, y se acuerdan cuando yo dije la convergencia del área de la informática, de las telecomunicaciones, de la electrónica está avanzando, rápidamente nosotros somos como unos pequeños doctores en la cual tenemos que ir avanzando constantemente en el tiempo. Y eso nos hace que nosotros, ¿no es cierto?, vayamos sacando diferentes tipos de cursos, diferentes tipos de actualizaciones y certificaciones. Usted tiene que brindar, ¿no es cierto?, dada la organización donde esté, y si obviamente usted no trabaja en una organización informática, ya algún día va a tener que trabajar. Entonces, ¿qué siempre les digo a mis alumnos? Lo importante es tratar de comenzar desde abajo y no de arriba. ¿Qué quiere decir de arriba? Comience de la parte de soporte. No comience directamente en infraestructura porque le va a costar después entrar a la parte de soporte. Soporte, llámese un soporte nivel 1, un soporte nivel 2, un soporte nivel 3. Hoy en día en las organizaciones los especialistas son N1, N2 y N3. El N1 ya normalmente es la persona que trabaja en la mesa de ayuda. El nivel 2 es la persona que trabaja técnicamente, ¿no es cierto?, yendo donde el funcionario o el cliente y tratando de aplicar las mejoras a nivel de soporte. Y el nivel 3 principalmente está engrosado en infraestructura. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, diferentes tipos de interfaces y dispositivos de almacenamiento. Como por ejemplo, tenemos SATA 1, SATA 2 y SATA 3. ¿Cuál es la diferencia de esto? Físicamente usted no va a notar nada en la placa madre. Usted va a abrir una placa madre, perdón, va a abrir un equipo computacional, ¿ya? Una torre, y usted se va a dar cuenta que tiene el cable de datos, ¿no es cierto?, SATA, y en algunas placas dice SATA 1 o SATA 2 o versión 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Obviamente siempre va en velocidades. Las velocidades, por ejemplo, del SATA 1 es de 1.5 GB por segundo. ¿Ya? Transferencia de datos. Esto es transferencia de datos. ¿Sí? No es, como lo dice acá, ¿no es cierto?
de tipos de almacenamiento. El almacenamiento es donde yo guardo la información, pero acá no es que yo guarde la información, es la transferencia, ya que va a ahondar, ¿no es cierto?, en ese medio conductor. El SATA 2 corresponde a la velocidad de 3 GB por segundo y el SATA 3 corresponde a 6 GB por segundo, ¿sí? Entonces, antiguamente, imagínense, nosotros trabajamos a estos niveles con un IDE de 8,3 MB por segundo. O sea, una velocidad en la cual si nosotros queríamos descargar un Blu-ray y tratar de traspasarlo, ¿no es cierto?, a mi disco duro o hacer las convergencias, ¿no es cierto?, y traspasarlos por otro medio. Si yo tengo dos discos duros y traspasar esa información con IDE, imagínense el tiempo que se iba a demorar en traspasar una película en Blu-ray, por ejemplo, o una información de data interactiva, ya sea de 500 GB, 200 GB, 300 GB. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde se aplica mucho el tema de las velocidades? ¿Ustedes ubican los sistemas de aerofotogrametría? ¿No? No. No. Ya, los sistemas de aerofotogrametría trabajan a nivel de imágenes, pero son imágenes satelitales. Y estas imágenes satelitales, ¿no es cierto?, abarcan eh, un innumerable, ¿no es cierto?, almacenamiento de datos de una imagen que puede pesar 1 giga, puede pesar 2 gigas, puede pesar 500 megas. Entonces, son imágenes que se van construyendo a un nivel satelital, pero imagínense una imagen que pese 500 gigas. Entonces, para eso nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, estas últimas tecnologías, dada la transferencia de información que tienen que aplicar. ¿Ya? ¿Cuáles son los diferentes métodos de conexión? Tenemos el SATA, y el eSATA. El eSATA significa External SATA. Más adelante lo van a visualizar. Y también tenemos las conexiones SCSI, que, bueno, se dice SCSI, ¿ya? Y obviamente se pronuncia SCSI. Y obviamente una versión para conectar los discos SAS, ¿ya? Los discos SAS, a ver, ¿cómo se los muestro? Los discos SAS, a ver el conector, veamos acá. Aquí está. Si ustedes se dan cuenta, aquí está. Aquí se ve mejor, ¿sí? A ver. Y ahí se ve mejor. Acá tenemos los discos SATA, ¿sí? Ustedes tienen un computador, ¿no es cierto? Un notebook, discos duros de 2,5, SATA. Y estos son los conectores SAS. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, principalmente son discos que se trabajan, ¿no es cierto?, en servidores, ¿ya? Y son discos que trabajan de 2,5 pulgadas, ¿no es cierto? Trabajan a una 10K. ¿Qué quiere decir 10K, jóvenes? 10.000. 10.000, perfecto. Se ganó una décima. ¿Quién es? Yo, Alexis Vergara. Ya, don Alexi, acuérdese que me tiene que recordar cuando termine la clase, por favor. Ya, lo ¿Ya? visualicé. Ya, perfecto. Y obviamente tenemos, de hecho aquí podemos ver, ¿no es cierto? Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, diferentes tipos de discos, ya sea conectores SATA y conectores SAS. ¿Sí? Eso. Profe, tengo una consulta. Cuénteme. Disculpe, no me quedó claro cuál era la diferencia entre SATA y SAS. Ya. Lo que pasa que, bueno, partiendo la diferencia, ¿no es cierto? En los discos SATA tenemos menores velocidades que los discos SAS. Y los SAS fueron creados principalmente para trabajar, ¿no es cierto?, a niveles de transferencias de servidores. ¿Ya? Entonces, cuando usted tiene un servidor y normalmente usted va a trabajar sobre las 10K, que quiere decir 10.000 RPM, los sistemas de almacenamiento en los storage, y vamos a trabajar con storage, son totalmente diferentes. Imagínense trabajar con un SATA 3, ya conectados en RAID, no sé, un RAID 50, por ejemplo, un RAID 5, que después ustedes van a conocer cuáles son las diferencias de los RAID. ¿Qué es lo que son los RAID? Los RAID es cuando yo conecto muchos discos duros. Por ejemplo, tengo 10 discos duros
SAS y 10 discos duros SATA. La diferencia de los 10 discos duros SAS, que van a trabajar con un RAID totalmente diferente a discos duros SATA, ¿sí? Entonces, vimos cómo son los conectores, ¿ya? De un disco duro SATA y de un disco duro SAS. A su vez también vimos cuáles son las velocidades de transferencia. La velocidad de transferencia normalmente todos los discos duros SAS trabajan en SATA 3. ¿Ya? Imagínense que usted y todos esos discos duros, por ejemplo, si usted tiene cada disco duro de 1 terabyte, usted va a tener 10 discos, usted no va a tener 10 terabytes. Porque cuando usted realiza un RAID en almacenamiento, usted va a tener al ojo 7 o 8 teras. ¿Por qué? Porque va a haber un disco auxiliar y los demás discos se va a ir repartiendo la información lógica. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que usted, cuando su equipo o su storage o su file server tenga un problema físico y le arroje un warning, usted en caliente, usted va a poder cambiar el disco duro. ¿Sí? Y usted va a poder sacarlo, ingresarlo. El disco duro, ¿no es cierto?, va a estar en un modo de reordenarse, ¿no es cierto?, en los discos a niveles de RAID. ¿Ya? Entonces, resumiendo, la tecnología de los discos duros SATA y SAS son totalmente diferentes porque, primero, los conectores cambian, ¿no es cierto? Los conectores SAS son conectores para servidores y los conectores, ¿no es cierto?, SATA, que principalmente son utilizados, ¿no es cierto?, en placas bases de ordenadores personales y portátiles. Eso es principalmente, o sea, hogar. ¿Como un disco externo? ¿Algo así? No, no, o sea, sí, los puede utilizar con usted con un cofre para disco externo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, eh, hay conectores que usted puede ir colocando, ¿no es cierto?, para pasar de SAS a SATA, pero no se lo recomiendo porque los discos duros SAS ya están trabajados en base a conectores ASCII. Y normalmente esa interfaz usted no la va a encontrar en un cofre de disco duro. De hecho, eh, de hecho, los discos duros de almacenamiento SAS son discos duros de almacenamiento empresarial. Entonces están certificados por la marca. Tienen un root, tienen un ID, tienen un código, tienen un PAN number, tienen un serial number. A diferencia, por ejemplo, de un disco duro SATA, que usted puede ir a PC Factory y puede ir a comprar uno y cambiarlo, ¿ya? Pero por eso no se están utilizando, porque existen diferentes tipos de tecnología. Por eso el soporte de estas compañías, ya sea de HP, de Dell, de IBM, ya es un soporte tremendamente caro porque es un soporte, ¿no es cierto?, que le llaman en caliente eh, para poder cambiar cualquier periférico que se dañe en el servidor. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, trabajar con discos duros SAS y no con discos duros SATA. Eso. Profe, una consulta. Sí, cuénteme. ¿Cómo se escribe lo que llamó anteriormente RAID o RAID, algo así? ¿Sí? ¿Cómo se ¿Cómo escribe? se escribe? Exacto. No, se escribe RAID, así como suena, RAID. Ah, ya. Ahí lo mandó un compañero. Sí, de hecho, ¿lo mandó? O sea, yo me imagino que estará correcto. Sí, está bien, R-A-I-D. está Ah, correcto. ya. Sí, Ya, gracias. está correcto. Bueno, principalmente la configuración en RAID, ustedes pueden buscarlo por internet, les va a salir un montón de información en RAID, pero lo importante, y se los voy a explicar, lo que hace la configuración en RAID, chiquillos, es cuando, por ejemplo, ustedes tienen 4 discos duros, ¿ya? Y estos 4 discos duros, ustedes pueden trabajar discos duros, estamos hablando de discos duros HDD. Con los discos duros SSD también podemos trabajar, ¿no es cierto?, una configuración en RAID, ¿sí? Lo importante es que el RAID lo que hace es crear backup del disco sobre el disco. Por ende, su información, por ejemplo, una información que usted tenga en un sistema RAID 5, ya esa información va a estar distribuida en todos los discos duros. ¿Qué quiere decir con esto? Que como este sistema no se apaga
y está trabajando 24/7 todos los días, 365 días del año, ¿ya? Y tenemos alguna falla de un disco duro, ese disco duro se saca en caliente. Usted no tiene la necesidad de apagar el equipo. De hecho, los servidores están hechos para eso. Una vez que se encienden, ya no empiezan no se apagan, a menos que haya un mantenimiento programado. De hecho, los servidores tienen ventiladores o tienen turbinas. Turbinas Turbinas. ¿Y por qué tienen turbinas? para disipar el calor. Sí, correcto, pero los ventiladores también disipan el calor. Por un tema de para que no se junte tierra ni polvo. Sí, 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 también. Las turbinas tienen una potencia mayor a un ventilador normal. Un ventilador normal, ¿no es cierto?, que trabaja con 12 volts. Una turbina, como está estructuralmente hecha, ¿ya? Las turbinas tienen la configuración, ¿no es cierto?, de estar 4 años, 5 años, 6 años, 10 años funcionando, ¿ya? Y esto hace que las piezas internas, ¿no es cierto?, no se desgasten, o se desgasten, pero al mínimo que lo que sería un ventilador normal. Tiene la condición de extraer el aire caliente que se genera, ¿no es cierto?, dentro del servidor y extraerlo, ¿no es cierto? Y con otra turbina, ¿no es cierto?, extraer el aire helado y todo el aire, ¿no es cierto?, circundante que esté sucio, lo extrae y lo saca. Y eso es lo que va haciendo. Es un constante, ¿no es cierto?, vaivén de lo que tiene que hacer. Por eso es tan importante que cuando se programe un site, ya esté certificado. La configuración de los RAID, entonces, jóvenes, ¿qué es lo que es? Yo junto todos estos discos duros, los voy a juntar, y lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, es un super disco duro en el cual cuando se me dañe uno, voy a poder cambiarlo. Principalmente eso es, jóvenes. Y el nombre de las siglas, ¿no es cierto?, principalmente quiere decir que son discos redundantes, ¿ya? ¿Qué quiere decir redundantes? Que van a trabajar todos sobre la misma matriz o la misma información, y así, ¿no es cierto?, toda la información se va a distribuir en cada disco duro. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que tienen que tener claridad con un sistema RAID. Los discos duros HDD, ya, como ya lo dije, ¿no es cierto?, son dispositivos que trabajan mecánicamente. Nada más que eso, trabajan mecánicamente. ¿Cuáles son sus capacidades? Tenemos gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, ¿sí? Que yo sepa, no he visto todavía computadores, bueno, sí, existen computadores cuánticos, ¿no es cierto?, que trabaja tanto la NASA como Google, ¿ya? Que sí pueden llegar, ¿no es cierto?, a los petabytes y así sucesivamente. Eh, y acá tenemos, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de velocidades. Velocidades, ¿no es cierto?, de eje del disco duro. 5400 RPM, 10.000 RPM y 15.000 RPM. Imagínense, el 3 veces lo que era un disco duro normal. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, estos discos duros, y estos discos duros no los van a matar. Pero sí tuvieron que cambiar los conectores. ¿Por qué? Porque a medida que iba aumentando la velocidad ya de revoluciones por minuto, sí o sí requería un cambio, ¿no es cierto?, estructural en su soporte como conexión, ¿ya? Normalmente aquí trabajamos con discos duros, ¿no es cierto?, de 3,5 pulgadas, discos duros de 2,5 pulgadas. Aquí tenemos discos duros, ¿no es cierto?, mecánicos. Y también ya tenemos parte de las cintas magnéticas, que son las que yo hablaba, que hoy en día, por ejemplo, yo utilizo, por ejemplo, estas cintas que están acá. Estas son cintas LTO y son de Fujifilm. Principalmente estamos hablando de capacidad de 12 terabytes, y esta cinta, imagínense que vale $100. Entonces, imagínense, tiene una capacidad de 12 terabytes, ¿ya? Y su valor es de $100, o sea, 80.000 pesos puede ser por ahí, no sé a cuánto está el dólar, ¿ya? ¿Y cómo son las cintas? Así son las cintas. Pero también tiene que tener la librería. La librería es el appliance, es el equipo donde yo voy a trabajar con estos medios de almacenamiento. ¿Sí, jóvenes? Unidades de cinta, ¿no es cierto? Y
bueno, disco SSD, 2,5 pulgadas, y acá tenemos, ¿no es cierto?, lo que dijo mi buen alumno cuando les pregunté los diferentes tipos de discos duros y me nombró, ¿no es cierto?, los SSD M2, ¿ya? Y aquí tenemos unas tarjetas adaptadoras, ¿no es cierto?, SSD para poder conectarse, ¿no es cierto?, a niveles de organización. Tenemos diferentes tipos de tarjetas, tenemos las tarjetas de expansión, tenemos el factor de forma, ¿no es cierto?, de las micro SATA o M2 y principalmente son utilizadas, ¿no es cierto?, para equipamiento liviano o ultrabooks, por ejemplo. De hecho, los Apple, la mayoría utilizan, ¿no es cierto?, estas tarjetas que están acá, ya que sus velocidades de transmisión son mayores. Bueno, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, una M2, un SSD y aquí tenemos un HDD. Factor de forma, como lo dice acá, ¿no es cierto?, es mayor el disco duro, HDD de forma es mucho más tosco, el disco SSD pesa el 10% de lo que pesa, ¿no es cierto?, estos discos completos, entonces obviamente la diferencia es mayor, ¿ya? Aquí tenemos los dispositivos de almacenamiento óptico, todos ubican, ¿no es cierto?, los lectores de CD, o hay alguien que no ubique un lector de CD. Pregunto yo. ¿Sí? ¿Todos? Ya. Creo que lo último, Brian, cuénteme. Usted tenía. No iba a responder. Ah, ya. Pero lo ubica, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, claramente. ¿Sí? Ya. ¿Usted llegó a conocer, por ejemplo, los discos que eran monocromáticos? Que eran los... tienen un nombre, no sé si ustedes me pueden ayudar. Parece que eran los... No los Blu-ray, sino los... Ah, unos que ¿DVD? hacen... No. Sí, bueno, trabajan... el formato era un DVD, pero eran discos monocromáticos que fueron como... Fue como una función fallida que sacaron que después no logró mucho estar tanto en el tiempo, pero que hacían dibujitos, pero eran todos monocromáticos. No me acuerdo de esa tecnología. Era con un láser principalmente. ¿No eran los disquetes? No. No, acá. Ah, me acordé. ¿Saben cómo se llama esa tecnología, jóvenes, que está acá? Se llaman los Light Blue. Light Blue. A ver. A ver. Mm, ya, bueno, eran unos DVDs que salieron, ¿no es cierto? A ver, Profesor, no era veamos. los live script, parece que se llama. Los Light Script, ahí está. Ahí está. Aquí está. ¿Ve? Aquí están. Estos eran los discos monocromáticos. No sé si ustedes lo alcanzaron a ver estos discos o a grabar. ¿No? En algún Sí, juego de yo Play lo- 1, creo, si no me Sí. equivoco. ¿Y qué Miren. tenían de diferente Salían en eso? los cereales. Lo que pasa que cuando salió esta tecnología, de a poco empezaron, no sé si ustedes se acuerdan, pero empezaron como a colocarle imágenes a los discos, imprimían, ¿no es cierto?, con las impresoras, trataban de dejarlo lo más lindo posible. Y después cargaron una tecnología que era la imagen en unos discos especiales, pero con monocromático que le llamamos, ¿no es cierto?, que son los light script. Entonces, la diferencia era que usted colocaba el DVD, grababa la información y a su vez también tenía la función de hacerle una imagen. Y esta imagen ya no es algo que se pegue en el disco duro, sino que lo formaba a un nivel de un láser. Y por eso tiene el nombre de Light Script, ¿sí? A través de un escribir con un láser. Entonces, Parece que esa tecnología era muy cara, por eso no salió tanto. correcto, don Claro. Diego. Correcto. Esa era la idea que quería llegar. Hay tecnologías que son muy buenas, que salen, ¿no es cierto?, a la venta, pero lamentablemente el medio por el cual van a trabajar son tremendamente muy caros.
y no dan abasto. Y como son muy caros, lamentablemente pierden poder en el tiempo. Los USB han tenido que reinventarse y mejorarse. Y si ustedes se dan cuenta, ¿por qué? Bueno, disculpen chiquillos si coloco un ejemplo los Apple, ya puedo colocar cualquier otro ejemplo, pero ¿por qué los Apple no cambian al USB-C? Hoy en día el USB-C es el USB universal que se está utilizando en todas las áreas para cargar los celulares, para cargar los computadores, ya sea para cargar cualquier periférico que ustedes quieran. ¿Y por qué el Lighting, ¿no es cierto?, de los Apple todavía no cambia? ¿No? O sea, yo vi una noticia sobre el tema, pero no siquiera creo que sea verdad. ¿Ya? ¿Qué vio usted? Que fue por el motivo de ventas nada más, porque decían que si pasaban al tipo C, como que iban a perder cierta exclusividad y el cable sería muy fácil de acceder a otras marcas. Eso yo leí en una noticia. Ya. Sí, o sea, la verdad que el Lighting de a poco, para que ustedes sepan, ¿no es cierto?, de a poco tiene que ir muriendo y va a quedar el USB-C. Aunque no lo quieran, va a tener que quedar el USB-C porque ya pasó a ser, ¿no es cierto?, un periférico universal en el cual su tecnología, ¿no es cierto?, demanda un mayor crecimiento, a diferencia del Lighting. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa con el cable Lighting, ya, que el cable Lighting tiene un tráfico de datos diferente, ¿no es cierto?, a un USB-C. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de un USB-C con un Lighting? Normalmente la diferencia, ¿no es cierto?, son las velocidades de transmisión. Siempre van a ser jóvenes las velocidades de transmisión que tenga tanto un Lighting versus un USB-C. ¿Ya? Normalmente se trabaja con una tecnología que tiene Apple para poder certificar los equipos y estandarizar, ¿no es cierto?, la batería. Es por eso que Apple piensa, ¿no es cierto?, en decir, ok, yo voy a cambiar a mi tecnología USB-C, pero esta tecnología va a estar estricta, como siempre lo ha hecho Apple. Ustedes saben que Apple, todo, usted para bajar una aplicación tiene que pagar, aunque sea 500 pesos, pero va a tener que pagar. Entonces, aquí va a pasar exactamente lo mismo, ya van a integrar un aplicativo, un software interno, ya, que permita, ¿no es cierto?, estos niveles de seguridad. Y cuando usted quiera cargar el equipo no con un conector certificado, ¿no es cierto?, no lo va a poder hacer. Y si lo hace, va a dañar su batería, ¿ya? Entonces, eso es lo importante de tener, ¿no es cierto?, a niveles de tecnología, las certificaciones. Y pasando, ¿no es cierto?, ya a otro tema, también tenemos, ¿no es cierto?, los conectores. Entonces, dado los conectores que nosotros tenemos, ¿no es cierto? A ver, voy a ver si puedo agrandar. Ahí está, ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Sí, totalmente se ve mejor ahí. Ya, tenemos los diferentes tipos de conectores. Tenemos el DisplayPort, tenemos un HDMI, tenemos un VGA y tenemos un DVI. ¿Sí? ¿Qué más podemos apreciar acá? RCA, ¿no es cierto? Tenemos tanto video como sonido, tanto derecho como izquierdo. Tenemos los VGA. El VGA tiene algún parecido al RS-232. Tenemos el Thunderbolt, ya tenemos el Thunderbolt del 1 al 2 y este es el nuevo, el Thunderbolt 3, que es parecido a un USB-C, pero no confunda el USB-C con el Thunderbolt 3, ¿ya? Son medio exclusivos los de Apple, si ustedes se dan cuenta, siempre son exclusivos. Tenemos los HDMI, ¿no es cierto? Los micro HDMI, tenemos los DisplayPort, ya principalmente los DisplayPort se utilizan para conectar las pantallas o los monitores. Tenemos un DVI, también los monitores, y tenemos, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de puertos. ¿Sí? ¿Ve?
Es diferente, ¿eh? Como que tiende a ser igual al HDMI, pero es totalmente diferente. Profe, HDMI, cuénteme. ¿cuál es la diferencia entonces del DisplayPort y el HDMI? ¿Por qué las empresas no decidieron colocarle directamente en la entrada de HDMI? Sí, o sea, lo que pasa que si tú te das cuenta, esto en base a abaratar costos. O sea, es mucho más económico, ¿no es cierto?, dejar un monitor con VGA que un monitor con HDMI. Un cable HDMI certificado, ¿ya? Y no de estos cables HDMI que te salen como 3.000 pesos, 4.000 pesos, sino un cable, ¿no es cierto?, a niveles de diferencia, te puede salir sobre los 10.000 pesos. Y estamos hablando, por ejemplo, de una versión 1.2, 1.3. Por eso los DisplayPort es mejor que el HDMI. ¿Por qué? Porque trabajan a niveles de frecuencia. Entonces usted tiene un monitor y cuando los gamers deberían conocer, ¿no es cierto?, los monitores que trabajan con los FPS, ¿sí? A niveles de 50, 60, 120 Hz o nit, que le llamamos nosotros, ¿ya? Entonces eso es sumamente importante porque obviamente el DisplayPort trabaja y soporta, porque creo que no trabaja. Me pueden ustedes después ayudar. Creo que trabaja a los 100 Hz. Ahí ustedes después me pueden ayudar buscando ahí en Google, ¿no es cierto? Pero el DisplayPort, tengo entendido que soporta 100 Hz, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de un HDMI que soporta 144 Hz. Y lo demás, no me acuerdo, pero creo que es así. Creo que el DisplayPort 100 Hz y HDMI 144 Hz. Eso, principalmente esa es la diferencia. O sea, la diferencia radica en que usted puede transmitir audio, video digital, ¿ya? Y en realidad transmite todo por HDMI, ¿ya? Y va evolucionando y trabaja a esos niveles de 144 Hz. Y también tenemos el DisplayPort, ¿no es cierto? Que fue desarrollado después que los HDMI y obviamente trabajan con una nitidez y una frecuencia diferente a la del HDMI. ¿Ya? Ya, Ya. gracias. Diferentes tipos de puertos y cables, ¿no es cierto? Tenemos los IDE, tenemos los conectores USB, tenemos los PS2, ¿ya? Antiguamente, ¿qué es lo que conectábamos en el verde y acá en el... El mouse y Cámara el y audio. El teclado. mouse y el teclado. Perfecto, el mouse y el teclado, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, empezaron a salir los USB, ¿ya? Entonces los PS2 hoy en día ya no se utilizan, esa es la verdad. Ya se descontinuaron y no se utilizan. Tenemos los puertos de audio que principalmente trabajan, ¿no es cierto?, tanto con micrófono, tanto una entrada análoga como una entrada digital, ¿sí? Y tenemos un puerto de gaming que antiguamente era un poco más chiquitito que el puerto paralelo, ¿sí? Tenemos parte de la red, tenemos el conectores RJ45, acá tenemos ¿no es cierto?, la boquilla de la tarjeta de red o principalmente el conector de 8 pines, ¿no es cierto?, tanto hembra como macho. Tenemos las conexiones. ¿Qué conexiones son estas, chiquillos? Bueno, aquí sale, pero... ¿Y se acuerdan cuántos pines les dije? 7, ¿se acuerdan? Siempre acuérdense de eso. Aquí lo que tienen que hacer, chiquillos, ustedes es lo siguiente. ¡Pum! ¿Por qué? Porque esto es pregunta a prueba, ¿ya? Pregunta a prueba. ¿Cuántos pines tiene la interfaz SATA, el cable SATA? Pregunta a prueba. ¿Sí? ¿Lo anotaron? Perfecto. ¿No es cierto? Seguimos con los IDE, ya no se utilizan antiguamente, ¿no es cierto? Se utilizaban para todo, para conectar lectores CD, discos duros, grabadoras, disqueteras y así un sinfín de otras configuraciones más. Y tenemos el USB. El USB, ¿con cuánto voltaje trabaja? Llega hasta 12 volts. ¿Cuánto? 12 volts. ¿Ya quién da más? Trabaja con 5. Perfecto. Tiene una... Oiga, lo que yo les doy no es un punto, son décimas. Ojo, son décimas. ¿Ya? Anótese ahí con una décima el que dijo 5 volts. Y el que no, siga
¿no es cierto? Y siga, ¿no es cierto? Para poder obteniendo y no, si se equivoca, prefiero que se equivoque aquí y no en la evaluación, ¿ya? A ver, el USB tiene una historia muy particular, ¿sí? El USB nació en el año 94 por ahí, ¿sí? Hay alguien que después me corrija esa información. Y principalmente salió a ser como el bus de datos universal o de serie universal. Ya, luego de esto empezó a nacer, ¿no es cierto?, el USB, partieron de ciertas versiones, ¿no es cierto?, versión .0 y algo, y llegaron a la versión 1. La versión 1 es como la versión beta mejorada, ¿ya? Y esa versión 1, de hecho, tenía tasa de transferencia de hasta como 5 megabytes por segundo, ¿no es cierto?, de tasa de transferencia. Hoy en día, chicos, trabajamos con versiones súper altas, que son las versiones USB 3 y algo, que son velocidades tremendamente importantes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los que son electrónicos radican, ¿no es cierto?, en la impedancia que tienen, en el amperaje, en el trenzado de la información de los datos, para que no se pierda esa conexión, no exista latencia entre el cable, y así obviamente fue evolucionando hasta que llegó al USB-C. Y hoy en día, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las velocidades del USB-C? No me las sé de memoria, pero trabajan sobre el giga, ¿sí? Y eso, ¿no es cierto?, radica en que podamos trabajar en alta velocidad y transmitir informaciones en muy pequeñas cantidades de tiempo. Eso es lo más importante. El tiempo para nosotros es lo más valioso. Aquí tenemos los diferentes tipos de adaptadores. Tenemos los conversores. Los conversores normalmente nos permiten convertir una señal digital a una señal análoga. Consulta, ¿puedo convertir una señal análoga en una señal digital? Sí. Bien, me gustó esa respuesta. ¿Me puede confirmar el porqué de sí? Es que yo lo sé por el tema de cámaras. Las cámaras se utiliza un adaptador para Perfecto. pasarlas. Sí, perfecto. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Estimada, tiene 2 décimas. ¿Ya? Ya, Eso es gracias. efectivo. Si usted me hubiera dicho, porque sí, profe, porque en realidad sí puedo, porque la señal, no, esa no es una respuesta. Pero la respuesta que usted me dio de agregar un periférico más para poder tener esa conversión de análoga a digital consiste principalmente en la transmisión de señales que ya están procesadas en este dispositivo, en la cual se transforman a una señal digital. Pero ojo, no es una señal digital pura. Eso es lo que quiero tratar de que ustedes comprendan. ¿Por qué? ¿Por qué no una señal digital pura? Porque no nace, ¿no es cierto?, de una decodificación. Ya que usted, como trabaja, ¿no es cierto?, en imagen, usted se va a dar cuenta que toda conversión o digitalización, ¿no es cierto?, tiene que haber, ¿no es cierto?, un dispositivo que haga esa ayuda, ¿no es cierto?, entre el análogo y el digital y la análoga. Del digital a la análoga no hay ningún problema, porque ya están todas las señales digitalizadas, ¿no es cierto?, y luego usted las va a pasar a análoga y va a transmitir, ¿no es cierto?, el sonido en 2.1 y no en versión 5.1 y así sucesivamente. Entonces, tenemos esa diferencia. Siempre va a haber un dispositivo intermediario. Y aquí volvemos a lo que yo hablaba, ¿no es cierto?, al principio, de los dispositivos intermediarios, dispositivos de salida, dispositivos de entrada. ¿Sí? Efectivamente, señorita, se ganó 2 décimas. Por favor, antes que termine la clase, ¿a qué hora terminamos la clase, todo esto? Ustedes me avisan, por favor, chicos, que de repente yo le doy y sigo explicando. No sé, pero está muy interesante la 19:50. clase. Ya, A perfecto, la- las 50, ya. Sí. Ustedes me avisan, chicos, y no se vayan a retirar todavía, porque acuérdense que yo tengo que descargar la lista, ¿ya? La lista de asistencia. ¿Sí? Dale, Doc. Ya, perfecto, jóvenes. Adaptadores DBI y VGA, ¿no es cierto? Del VGA tenían que saltar a algo no tan rápido y saltaron, ¿no es cierto?, al DBI. ¿Cuál es la diferencia del DBI con el VGA?
principalmente en sus señales análogas. Aquí ya vemos que trabaja con una señal de video análoga, pero aquí trabaja con una señal de video ya digital, ¿sí? ¿Se da cuenta? Digital. Y después nació obviamente el HDMI, que es una señal digital de video, pero en función alta, por eso es high, ¿ya? Conectores, podemos traspasar, ¿no es cierto?, de HDMI a DVI. Tenemos conector MOLEC a conector SATA, ¿se da cuenta? Conector MOLEC a conector SATA, MOLEC SATA. Exactamente lo mismo. Ya, a ver, esta es rápida. No me gusta hacer esto, pero la idea es que ustedes, ¿no es cierto?, lo vayan agregando para que ustedes vayan revisando, ¿no es cierto?, a qué corresponde. Y creo que estos son los SATA y este es el Thunderbolt, ¿no? Sí, ahí está. ¿Ya? Y bueno, ahí ustedes jóvenes, ¿no es cierto?, la idea es que puedan ir revisando todo este material, ¿sí? Jóvenes, ¿alguna observación? Voy muy rápido con la clase. ¿Me van siguiendo el paso, chicos? ¿O bajo un poco las velocidades, las revoluciones? No, bueno, yo encuentro que está bien. ¿Sí? Sí, igual, va todo ok. Ya. Además, que igual. está todo muy interesante. Perfecto. Chicos, no les quiero prometer nada, pero voy a hablar con el director de carrera para ver si, bueno, lamentablemente entramos a cuarentena. Yo tenía pensado, ¿no es cierto?, tratar de enfocarme bien fuerte en el tema de realizar un laboratorio presencial en el cual poder que cada uno tenga la oportunidad y obviamente tenga un computador donde lo pueda desarmar completamente, armar desde cero, desarmar desde cero y instalarme, ¿no es cierto?, un sistema operativo, ya sea un Linux o un Windows. Y eso lo pretendo y lo quiero hacer. Ya todavía no tengo la fecha predefinida, pero una vez que vaya pasando un poquito este tema de la ola de COVID, la idea es que poder hacerlo, porque necesito que ustedes, ¿no es cierto?, hagan esta parte de laboratorio, ¿ya? Por si acaso. Que lo tengo en mente, no todo va a ser online, por si acaso, chiquillos. Sería bueno. Sí, sí, es que, Sí, a mí la verdad. es que así, bueno, así debería ser. Sí. Por último, Ya, hacerlo en subgrupos, también, para que sean menos estudiantes por un sí, tema es que, de la Hasta me cantidad de emocioné al personas. escucharlo. de hecho, Laura, ¿no es cierto? Laura Sofía, Sí, ¿sí? sí. De hecho, Laura, ustedes son muy poquitos, no tengo más de 20, entonces hacer grupos de 5 alumnos, y obviamente aquí vamos a tener que sacrificar un fin de semana, nos podemos poner de acuerdo, ¿no es cierto? En la semana obviamente no se va a poder, pero sí un fin de semana poder ir a la universidad, me implementan un laboratorio completo, y ahí ver, ¿no es cierto?, cómo lo podemos hacer. Pero eso sería lo ideal, que un grupito de 5 alumnos, ¿no es cierto?, y estemos toda la mañana, pues no sé, ahí ver los horarios. Pero la idea es poder implementar eso y eso es lo que yo quiero, eso es lo que pretendo. Así que voy a tratar de ver cómo lo puedo hacer. ¿Ya, chiquín? Sí. Sería súper bacán. De hecho, yo me armé mi computador y le instalé el sistema operativo. Que ahí le comenté por el grupo que nosotros tenemos de analistas. Ya. Y es la raja, es entretenido. ¿Por qué? Porque uno se granea y va viendo las partes, cómo conectarlo, cómo funciona cada uno. Y juega con los Perfecto. manuales. Sí, aparte. Pelea con los manuales. Ya, perfecto, no hay ningún problema. Que esa es la idea, pues esa es la idea que ustedes, ¿no es cierto?, puedan eh, ver. De hecho, hay cosas tan sencillas, pero tan básicas que se equivocan en la práctica. Los técnicos que están certificados, hay una certificación que les FIA, ¿ya? Que son las habilidades a nivel de N1 y N2, que son los que trabajan en el área de soporte, mantenimiento computacional, cómo sacar una memoria RAM. Aunque sea una pregunta tan fácil, o una respuesta tan fácil, sacar una memoria RAM y colocar una memoria RAM ya no es fácil, porque tiene sus técnicas, tiene que trabajar con las dos manos, tiene un movimiento específico, cómo sacar el procesador de una forma que usted no vaya a dañar los pines, cómo
ingresar, bueno, ahora está todo a prueba de, porque tienen, te dice, ¿no es cierto?, la forma de cómo tiene que usted ingresar la memoria RAM, ¿ya? De hecho, si usted se da cuenta y usted, pucha, está ahí con cuidado, trata de colocar la memoria RAM y le queda un pelo afuera de la memoria RAM, usted puede generar un cortocircuito y eso va a dañar tanto el conector de la placa madre, se puede quemar la placa madre y en realidad se quema todo. Lo único que funcionaría podría ser el disco duro, procesador, puede ser, no sé. Pero me ha pasado con alumnos que sí han tenido tanto cuidado que de repente les queda mal la memoria RAM instalada, les queda un poco levantada, enciendan el equipo y el equipo no enciende. Ustedes saben que el equipo, esto es una pregunta, una consulta. ¿Ustedes saben que el equipo puede encender sin disco duro? Sí. Sí, Sí, o sea, yo lo tengo entendido. Lo que no puede Sí, sí, encender es cuando le tiene problemas la RAM. Correcto, bien. Ese es el tema. La memoria RAM es tan importante, ya, como la ROM y obviamente el procesador, pero ¿usted puede encender el equipo? Sí, se puede encender el equipo sin disco duro. Así de simple. Sí, sí se puede encender. Esto, no sé si ustedes lo ubican, esto es antiguo. Oye, voy a mandar un palo a Netacat porque estas fotos son sumamente antiguas. Antiguas. Bueno, esto es un KVM, ¿ya? KVM significa Kernel Virtual Machine, ¿sí? ¿Por qué? Me sirve para tener acá 1, 2, 3, 4, 5 servidores y tengo un solo monitor, un solo mouse y un solo teclado. Y después yo voy cambiando. Por ejemplo, si me quiero ir al servidor 3, yo aprieto un botoncito acá y conecto, ¿no es cierto? Me conecto al servidor 5. Aprieto un botoncito acá y me conecto, ¿no es cierto?, al servidor 2, por ejemplo. Entonces, con una sola pantalla, en vez de estar sacando la pantalla y estarla colocando en el servidor 1 y después estar sacando de nuevo la pantalla y estarla colocando en el servidor 2, usted tiene este instrumento que le va haciendo la conversión, va cambiando. ¿Ya? Puede conectar varias computadoras a un teclado y un monitor. Para eso sirve. Hoy en día existen otro tipo de equipamientos que se conectan en los racks, son sistemas, perdón, son sistemas rackeables y estos sistemas rackeables, ¿no es cierto?, permiten ir configurando los diferentes tipos de equipamiento que tienen en el site. Tenemos los dispositivos de entrada, ojo, acá tenemos un iPad, ven, siempre sale un Apple en todas partes. Tenemos el Apple Pencil, este parece que es Gen 1, generación 1, sí, generación 1, Apple Pencil. Tenemos una pantalla táctil, principalmente las pantallas táctiles se utilizan en el retail del comercio. Los lápices digital, ¿no es cierto? Podemos utilizar los diferentes tipos de tablets para los diseñadores. Tenemos los lectores de banda magnética, ojo, aquí a los que les gusta la parte de la ciberseguridad, ¿ya? Y cuando tengan el ramo de ciberseguridad, si es que se lo llego a implementar, es un ramo totalmente a nivel técnico, ya sea con los controles de seguridad 27001, 27002, a nivel de seguridad de la información. Me gusta este tema porque abarca mucha información y usted puede implementar, ¿no es cierto?, esto a POC en las diferentes organizaciones. Este lector de banda, cuando ustedes pasan la tarjeta, ojo, ya no están pasando la tarjeta, las tarjetas ya no vienen con banda, vienen con un chip, ya, y vienen con un cifrado. Y este chip usted tiene que tener igual cuidado porque le pueden clonar la tarjeta, ¿ya? Y tenemos, ¿no es cierto?, las pistolas con código de barra, ya, normalmente utilizadas en el retail de los supermercados, en los comercios asociados, ¿no es cierto?, de ventas mayoritarias. Dispositivos de entrada, ojo, ¿se acuerdan al inicio? Los dispositivos de entrada tenemos, por ejemplo, una cámara. ¿Por qué una cámara web? Porque me toma la información y me la entra, ¿no es cierto?, y va por cablecito y llega al computador. Exactamente lo mismo que una cámara digital, es una entrada porque después esta información va a ser resguardada en una micro SD o en una tarjeta extraíble. ¿Sí? Cámara web, tenemos diferentes tipos de tablillas digitales. Estas me recuerdan a cuando van a sacar el carnet. Ustedes sacan el carnet y aquí tienen que colocar la firma, ¿o no? Hace tiempo que no voy a sacar el carnet. Sí. Sí, Sí. confirmar. Y no sirven para Claro nada, que sí. y no sirven para nada porque la firma te queda súper mal. Como que tenéis que cargarlo y cuando lo cargáis te echáis la pantalla.
Sí, y queda mal hecha la firma. Sí, la pantalla. Algo así como que querí firmar, pero no puedes firmar porque chuta, como que está tan rayada ya la pantalla o tan apretada que la punta ya está mala, entonces al final todo mal. La firma te queda, pero te queda fea la firma. Pero ahora Ya, hay otros más modernos que no tienen la pantalla, sí, para que no la dañen. sí, depende de la municipalidad. Ojo, Claro. la municipalidad de Las Condes es totalmente diferente a la municipalidad de San Joaquín o de La Pintana. Ojo, lo he comprobado. Ya, Oh, tenemos los lectores de tarjeta inteligente. Exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Un chip. Y obviamente el micrófono, ¿no es cierto? Acá correspondiente con su audífono. La imagen es sumamente antigua. No me gusta. La imagen es tremendamente antigua. Ya, aquí tenemos un Oculus. Ya tenemos diferente. Aquí entramos un poquito, ¿no es cierto?, con los dispositivos y terminales. ¿Qué significa NFC? No lo busque en Google, acuérdese. ¿Qué significa NFC? Era como un sistema para pagar, si no me equivoco. ¿Mm? Un sistema Ya, como significa near, viene de inglés, ¿no es cierto?, de near field, que es de campo cercano. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si yo tengo NFC en el dispositivo mobile, yo lo que puedo hacer es con Apple Pay o con Google Pay pagar, ¿no es cierto?, y transmitir la información. Hoy en día, el NFC es tremendamente cotizado en todos los servicios del retail, ya sea para poder pagar una cuenta, ya sea para configurar un dispositivo y así sucesivamente. Vamos a utilizar, ¿no es cierto?, el NFC para todos los efectos. Es lo que tienen los celulares, ¿no? Correcto, correcto es lo que tienen los celulares. De hecho, significa Near Field Communication, que es comunicación de campo cercano. Eso, ¿sí? Near Field Communication. ¿Ya? Entonces es comunicación de campo cercano. Eso es lo que significa NFC y permite, ¿no es cierto?, transportar la información de data, que es exactamente lo mismo que usted tiene en una tarjeta de crédito y la puede tener en el celular y puede pagar con el celular. O sea, su celular se transforma a un nivel de tarjeta de crédito. ¿Sí? Lo que obviamente nunca vamos a tener es plata. ¿Ya? Esa es la diferencia. Tenemos los escáneres de reconocimiento facial. Ah, esto es súper importante, ¿eh? Me gusta esta teoría porque lo que utilizan hoy en día ya, y aquí siempre se lo hago a los alumnos, cuando reconocen el face, o sea, reconocimiento facial completo. Pero ¿cuál es el punto neurálgico de este reconocimiento facial de la cara? Siempre existe algo que usted nunca va a poder cambiar. La La iris del ojo. nariz, ¿Cuánto? la nariz, La nariz, ¿ya? ¿Que alguien da más? los El, ojos. La los iris. contorno Los de la ojos. cara. Ya. El contorno de la cara puede Los cambiar. ojos. Los ojos. Los La iris. ojos. Los La iris. ojos. ¿Ya? Correcto. ¿Alguien dijo por ahí la iris, o no? Yo. Don José, ¿dijo usted la iris? Sí. Ya. En parte bien, y en parte le faltó un poco de entregar más información porque eh, si la persona mira para abajo o mira para el otro lado y no mira hacia la parte superior de la cámara, ya téngalo por seguro que no va a ser reconocida su cara. Y haga la prueba con los iPhone. Haga la prueba con los iPhone y se va a dar cuenta que el reconocimiento facial, ¿no es cierto?, no va a poder ser identificado. Principalmente siempre hay un vector. Y ese vector son los ojos de la persona. ¿Sí? Porque la cara, usted podría perfectamente imprimir una foto a tamaño real de esta cara y usted podría colocarla a una distancia donde el reconocimiento facial pueda, ¿no es cierto?, ver la imagen. Pero lo que hace, mide los pomos, mide la nariz, mide la parte superior de la boca, pero siempre hay un vector que son los ojos. ¿Sí? Sí.
El Blasco, bueno, el Blasco ahí dio una parte importante que me ganó, pero dice que con mascarilla igual reconocen el rostro. Efectivamente, por eso es un vector, por eso los ojos son tan importantes. Bueno, tenemos el escáner de huellas digitales, ¿no es cierto? Un escáner de huella biométrica, ya principalmente es la parte, ¿no es cierto?, de la yema de los dedos, principalmente el dedo anular, para poder, ¿no es cierto?, ingresar o identificarse. Tenemos reconocimiento de voz, hoy en día tenemos Alexa, tenemos en HotPot que tenemos Siri. Sí. ¿Cuál más tenemos, chicos? Aparte de Alexa y Siri. Cortana. Cortana. ¿Quién dijo Cortana? ¿El primero que dijo Cortana? ¿Sergio? ¿Sí? Ya, Sergio, bien, te ganaste una décima. Chicos, yo les dije, al tiro, métanse a la piscina, vamos. Pueden juntar hasta 10 décimas y van a tener las 10 décimas, si eso es lo que necesito. Y bueno, obviamente tenemos los óculos que son los cascos de realidad virtual, ¿ya? Eso también es tremendamente importante. ¿Qué significa todo esto lo que hemos visto? Todo esto lo que hemos visto son componentes y dispositivos de entrada. Todos estos son dispositivos de entrada. Los dispositivos de salida, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos un monitor como dispositivo de salida. Tenemos una impresora como dispositivo de salida, ¿no es cierto? Tenemos los proyectores, los cascos de realidad virtual, ¿sí? Tenemos los altavoces. Todos esos dispositivos que pueden entregar la información y ser un dispositivo final son los dispositivos de salida, ¿sí? Como dispositivo final. También tenemos un desmontaje ya de los diferentes tipos de parte y tenemos el resumen. Vamos a ver, ¿no es cierto?, para ya ir terminando el capítulo 1 y comenzar en la clase el capítulo 2. ¿Se dan cuenta, chicos, que día miércoles empezamos un capítulo, llegamos a la mitad y el día jueves ya terminamos, ¿no es cierto?, el capítulo para ir empezando, ¿no es cierto?, diferentes tipos de capítulos en la semana. Y vamos a terminar, ¿no es cierto?, viendo este video y aquí, como yo sé que no le aplican mucho al inglés, le vamos a colocar español. O si quieren se los voy explicando yo al tiro. Listo, se los voy explicando, no tengo ningún problema. Vamos a agrandarlo esto. Bueno, aquí tenemos una ponchadora. ¿Cuáles son las ponchadoras? Bueno, aquí tenemos la pulsera antiestática, tenemos un tester o polímetro, ¿ya? Mide voltaje, resistencia, corriente, puede medir también transistores. Tenemos un alicate cortante, ¿sí? No es de punta, tenemos un alicate cortante. Tenemos una llave, ¿a dónde está? Aquí tenemos el alicate de paleta, tenemos un alicate de punta, tenemos, no sé qué es lo que es esto, que está acá. Bueno, tenemos un alicate de RJ45 que me permite ponchar, ¿no es cierto?, los conectores tanto. A ver, alguien que me diga, este conector, el más chiquitito, ¿cuál es? Rápido, ¿cuál es? Teléfono, el de teléfono. Ya. RJ11. Cable de No sé red. cómo se llama. Cable de red. RJ11. Ya, ¿quién lo dijo? ¿RJ11? ¿Quién lo dijo? Yo, Brian Parra. Listo, tenía una décima. Ya, ojo, termina la clase y me lo mandan. Chicos, parece que estamos pasados, ¿no? Voy a descargar la lista. Quedan 5 minutos. Ya, voy a descargar la lista, mantengan. Ya, ahí descargué la lista de asistencia. Chicos, necesito que cuando terminen, por interno, por inbox, me digan, profe, soy Alexis Vergara, tengo una décima. Listo, yo lo voy juntando, ¿ya? Yo lo voy a ir juntando todo en una planilla Excel, por favor. Los que tuvieron en la clase anterior también décimas, que creo que di una o dos parece, también me las colocan, ¿ya? Por favor, me lo mandan por interno. Jóvenes, los dejo. Fue una buena clase. Gracias por la motivación que tienen y por contribuir a la clase. Traten de ver este video, ¿ya? Y con eso terminamos la unidad 1. Y empezaríamos la próxima clase con el capítulo 2, ¿ya? Profe, ¿puedo hacer una última consulta? Cuénteme. Profe, para estudiar al menos los portales de INACAP solamente por el NetACAD. Solamente por el NetACAD, porque la evaluación va a ser directamente información de NetACAD. No va a ser sacada de otra parte. Ya, gracias. Eso. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. Que la Buenas fuerza la noches, acompañe. señorita. Buenas noches, profe. Gracias. Besitos por aquí, besitos por allá. Buenas noches, profe.
Besito, cabros, besito. Ya empezaron con los besos. Pero lo veo, hablamos por A ver. Y ahí les coloqué una carita. Ay.